Aleluya. Abran su Biblia, hermanos, en Romanos. Vamos a leer en el capítulo 11, versículo 11. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Están agradecidos con el Señor, hermanos? Gloria a Dios. Debemos de darle siempre gracias. Gloria a Dios. Cuando más le conoces, vas entendiendo más su amor, su misericordia, su bondad. A veces el hombre no quiere pagar el precio de pasar tiempo leyendo su palabra o en la meditación. El ser cristiano no es nada más como pertenecer a un grupo y llevársela bien ahí con los demás. Hay personas que moralmente se portan bien, no hacen cosas tan escandalosas o cosas tan visibles, pero si el hombre no le entrega su corazón al Señor y vive para Él, con la intención que haga el hombre las cosas, hay mucha diferencia. Muchas veces el corazón del hombre hace las cosas solamente para propósitos mezquinos, para mirarse bien, para que las personas lo puedan honrar o aparentar ser algo. Pero el verdadero cristiano, hermano, de corazón, cuando ha aprendido, cuando ha conocido y va conociendo a su Señor, todo lo hace como para Él. Él sabe que en las cosas pequeñas como en las grandes, Dios se agrada cuando tú lo haces de corazón para Él. ¿Sí entiendes? No importa que lo hagas o que tengas que hacer un trabajo o alguna obra para los hombres, pero la debes de hacer como para Él. Cuando tú entiendes eso, tu manera de vivir va siendo diferente. Y cuando su palabra nos dice, o Pablo orando por los efesios para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación, para que puedan alcanzar el conocimiento de la grandeza de Dios y de su misericordia. Cuando tú llegas a conocer eso y entender que de entre de una multitud Dios te ha escogido a ti, te ha llamado, debe de haber mucha gratitud. ¿Sí estás aquí? Muchas veces escuchamos uno y otro mensaje, pero cuando el corazón no se convierte, de verdad, no importa cuántos mensajes escuches, no habrá efecto en tu corazón. ¿Sí estás aquí? Mira, terrenalmente, cuando hay leyes se da terrenalmente, pero cuando tú miras a aquellos que están para ejecutar esa ley, procuras con mucha diligencia obedecerla. ¿Sí estás aquí? Pero cuando no están aquellos que están para mirar que se cumpla la ley, pues quizás no le das tanta importancia en obedecer o no esa ley. Pero cuando tu corazón está derecho, estén aquellos o no estén, tú lo harás lo recto. ¿Sí entiendes? ¿Sí entienden, hermano? Entonces la diferencia está en el corazón. Cuando tu corazón se ha puesto derecho, buscarás el hacer lo que es agradable a nuestro Dios. Haya personas para observar que estás haciendo el bien o no las haya, tú harás el bien, porque eso ya está en tu corazón. Y cualquier cosa que hagas, cosas muy simples, mira, hermano, como tan simple como cuando tú miras algo tirado y sabes que no está bien, aunque te quieres pasar de largo, ¿qué haces? Bueno, ustedes no lo hacen, pero si hay alguno por ahí que lo haga o que sienta, ¿qué hace? Se regresa y lo junta. ¿Por qué? Porque está así en su corazón. No puede dejar eso así.
tiene que quitarlo, arreglarlo. Si estás aquí, no vas a tirarlo, no vas a hacer el mal, porque ya está en tu corazón. Tu corazón lo has puesto en rectitud, y así como en cosas pequeñas, mucho más en las cosas grandes. Pero si en lo pequeño no eres fiel, ¿lo serás en lo más grande? No, ¿verdad? Entonces, son cosas que cuando tú lo analizas, tú vas entendiendo realmente cómo estás delante del Señor. Entenderás, porque si tú miras pasar cosas que están siendo injustas o algo que no está correcto y haces como que no pasó nada, algo no está bien en tu corazón. Y debes de pedirle mucho al Señor, porque Dios ha escogido, mira hermano, un pueblo para que le sirva. Pero el hombre cree que con nomás decir que es cristiano, o cree en Dios, o asiste a un grupo, ya se va a salvar. No va a ser así. Necesita uno vivir para el Señor, y es fácil cuando tú enderezas tu corazón, porque no te cuesta. Si te tienes que agachar a levantar algo, te agachas. Si tienes que llevarlo, lo llevas, y no estás peleando o queriendo que otro lo haga. Simplemente tú lo haces. ¿Sí están aquí? Pero no harás aquello que es injusto, al menos que no lo entiendas, pero cuando se te dice, dejarás de hacerlo. ¿Sí es así o no, hermano? Si tú tienes un corazón recto, tú miras algo que está tirado. Esto es algo simple, de verdad, pero tú puedes notar en la persona, porque hay personas que hasta se tropiezan en eso y no lo levantan. Ahí lo dejan. ¿Sí están aquí, hermano? De verdad, esto es algo simple, que quizás vas a decir, hermano, pero ¿a poco por eso Dios te va a juzgar? No es tanto por eso, sino la intención. Tu corazón no está derecho. ¿Sí estás aquí? El corazón es el que no está derecho, y necesita uno enderezarlo y pedirle al Señor. Por eso es que Él dice que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Ahora, escuchas un mensaje y otro, pero si tu corazón no lo has puesto en rectitud, ¿vas a obedecer lo que escuchas? ¿Sí están aquí? No es que no escuchamos el mensaje, lo escuchamos, pero no importa, ¿qué tiene? Y cuando se habla del tema, yo sé, yo entiendo, sí, yo ya lo he escuchado muchas veces. Sí, el que tú sepas, el que tú hayas escuchado, el que tú tengas conocimiento del tema, eso no quiere decir que tú lo estés obedeciendo o te vas a salvar. ¿Sí estás aquí? Porque podemos hablar muy bien de cierto tema, pero no obedecerlo. Podemos aconsejar muy bien de ciertos temas, pero no obedecerlo. ¿Sí están aquí? ¿Cómo se miraría eso? Si yo te enseño de un tema y tú me miras allá que estoy haciendo todo al revés, ¿cómo me vas a mirar? ¿Cómo, hermano? Nadie quiere decir. ¿Sabes que te voy a regresar para atrás la pregunta? ¿Verdad? Pues aunque no quieres decir, si yo me miro como hipócrita, ¿cómo te miras tú como cristiano haciendo diferente? ¿Estás aquí? No, ya son bien prudentes los hermanos. Pero no importa, hermano, aunque no digas, tú sabes lo que está en tu corazón. ¿Sí me entiendes? Porque es fácil mirar al otro. Él dice, pero mira, y mira. Sí. Señalar a uno o a otro está fácil, pero señalarnos a nosotros mismos es lo que deberíamos de hacer. ¿Sí entiendes? Para poder cambiar. Entonces vamos a leer, gloria a Dios, Romanos capítulo 11, versículo 11, ¿lo tienes? Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Fíjese bien, ¿qué dice? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación
a los gentiles para provocar a celo. ¿Sí entiendes? Entonces, Dios en su misericordia, por el pecado que ellos cometieron, por su desobediencia, nos ha dado a nosotros una oportunidad. ¿Sí están aquí? Pero cuando el hombre no lo entiende, te lo digo porque yo miro y pues tú puedes mirar, muchas personas son creyentes, todos dicen que creen, todos creen, matan, hacen maldades, cometen toda clase de mal y dicen que son creyentes y todos van para el cielo. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Por qué es que ellos fueron endurecidos en parte? ¿Qué dice ahí? Dice, te lo voy a leer todo, pero está a la mitad. Dice, digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. ¿Qué dice? Pero por, ¿qué es eso? ¿Qué es una transgresión? Es una desobediencia. ¿Sí me entiendes? O sea, es haber pecado, es haber quebrantado el pacto del Señor. Entonces, si ellos por su transgresión, por su desobediencia, se les quitó la salvación o fueron desgajadas unas ramas, ¿cómo será con nosotros si decimos ser cristianos pero vivimos transgrediendo la ley del Señor, sus mandamientos? Vivimos en desobediencia, vivimos a nuestra manera como queremos y creemos que Dios es un Dios amoroso. Dios no te va a juzgar por esto, por aquello. Mira, hermano, es tan triste porque el hombre se hace un Dios a su imaginación. Él habla leyes, mandamientos que nunca los ha leído en la Biblia, solamente porque alguien dice. Ellos dicen, no, si Dios no te puede juzgar por esto, ¿por qué no? Si ahí está escrito que no lo debes hacer, ¿cómo tú dices que no importa que lo hagas? ¿Sabes por qué? Porque como dice su palabra, a su pueblo le falta el conocimiento. Si tú pasaras tiempo, escudriñaras la palabra, vivieras en ella, cada día tu entendimiento fuera alumbrado. Entonces entenderías que lo que estás practicando verdaderamente está bien o verdaderamente desagrada a tu Dios. Y ya no te imaginarías algo o escucharías el consejo de las demás personas decir, no, eso no es tan malo, Dios no te va a decir nada por esto. ¿Cómo sabes si Dios te va a decir algo por esto o por lo otro si nunca lo has leído? ¿Sí entiendes? Solamente tú opinas por Dios, tú piensas por Dios, tú estás juzgando por Dios, determinando por Dios, pero en realidad ¿sabes si es agradable a Dios o no? ¿En realidad sabes si a Dios ha determinado algo para los que están practicando eso? Si no estudias, si no escudriñas, si no prestas atención, mira hermano, si no somos obedientes con lo poco, ¿cómo aprenderemos más? De verdad, hay muchas cosas que no se nos va a abrir el entendimiento porque somos muy desobedientes. Apenas si entendemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y ya creemos que somos cristianos. Pero el escritor de Hebreos dice que vayamos más allá, vayamos a la perfección, ejercitémonos en el conocimiento del bien y del mal, crezcamos, seamos diferentes. ¿Sí entiendes? Israel en parte fue endurecido por sus transgresiones. Y para provocarlos a hacerlo a ellos, a nosotros los gentiles se nos dio una oportunidad. ¿Sí estás aquí? Entonces, por su maldad es que a nosotros se nos ha dado una oportunidad. Y nosotros deberíamos de ser agradecidos al Señor. Mira, en el capítulo 9, vamos a leer el versículo 27. ¿Lo tienes? Mira bien, dice el 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo, ¿quién, hermano?
el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Eso que está diciendo es a causa de su desobediencia. Por eso dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Dice el 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejante. ¿Por qué está diciendo? Porque a Sodoma y Gomorra los exterminó completamente. Y dice, si el Señor no nos hubiera dejado descendencia o un remanente, Israel hubiera desaparecido. ¿Sí estás aquí? Pero Dios en su misericordia, por el pacto, por las promesas a los padres, guardó un remanente. Pero si Dios pagó con justa retribución a aquellos que desobedecieron, ¿qué va a hacer con nosotros si no obedecemos, si vivimos como sea? Si estás aquí, un día vamos a presentarnos delante del Señor y debemos de ser muy conscientes y ser agradecidos, porque entre una multitud, hermano, Dios ha escogido un remanente. No es porque las personas quieran de su propia voluntad. Dios en su misericordia ha tocado los corazones. Él es el que ha escogido. Él te ha escogido a ti para salvación. Pero si tú no obedeces, mira, hermano, como ¿cuándo fue? No, si no mal me recuerdo, el sábado que leímos, hay en Apocalipsis donde dice que retengas lo que tienes. ¿Sí estás aquí? Retén lo que tienes, para que otro hermano no vaya a tomar tu corona. Entonces, ¿es vivir como sea? No. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que obedecer, porque esa corona, ¿sabes qué es? Es la corona de vida. Si tú no la vas a llevar, ¿cómo vas a entrar? Entonces necesitamos retener, necesitamos velar, necesitamos esforzarnos. Israel desobedeció y eso le costó, mira, hermano, que la mayoría fueran quitados de esa salvación. ¿Sí entiendes? Mira, vamos a leer en el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Lo tienes? Dice el 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Se ha reservado 7,000 hombres nada más. Los demás perecieron, no alcanzaron. Si estás aquí, por su transgresión fueron desgajados, fueron arrancados. Dice el 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Qué dice? Cuando dice ha quedado un remanente escogido, ¿quién es el que los escoge? Mira, hermano, cuando leímos en el versículo 4, piensa bien lo que leemos, dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? ¿Qué es eso? Cuando él dice, me he reservado, ¿quién los ha guardado? ¿Sí entiendes? Él es quien hace, él es quien te da la oportunidad. Él es el que te escoge.
Entonces, pero si nosotros, ya que nos ha escogido, no queremos obedecer, porque muchas personas, hermanos, solamente creen que si tú eres un escogido, vive como sea, tú estás salvo ya. Pero entonces, ¿por qué dice su palabra que retengas lo que tienes para que otro no tome tu corona? ¿O por qué dice que si las ramas del olivo original fueron desgajadas, dice que tú, siendo un olivo o rama de un olivo silvestre, si no obedeces también serás desarraigado? ¿Sí estás aquí? Entonces, si Dios en su misericordia te ha llamado, te ha escogido, debes de aprender a serle fiel, de verdad. Y en lo poco, en lo que parece insignificante, una persona que ha entendido, hermano, todas las cosas con gusto las hace, desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Sí estás aquí? Pero no, hay muchos que se levantan renegando, ay, quéjese y quéjese. No quieren caminar, no quieren seguir, no quieren continuar. Esa es la gratitud que tienen para con su Dios. Despiertas un día más y es una queja. Otra vez esto y aquello. ¿Tú quieres decidir cómo debe de ser tu vida? ¿Qué cosas debes de hacer y no hacer? Ten mucho cuidado. Dios sabe lo que hace. Sé agradecido con Él. Mira, vamos a seguir leyendo en el 5. Una vez más dice el 5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Por gracia, no porque se lo merecían. Por gracia. Dice, y si por gracia, ya no es por qué. Ya no es porque se lo ganaron. Dios nos ha escogido. Dios escogió un remanente para Israel por gracia. Él te ha dado la oportunidad, el privilegio. Pero hermano, no lo desaproveches. Te digo, yo he mirado, y tú puedes mirar, te dije hace rato, muchos son cristianos, muchos dicen que son cristianos, viven como sea, viven desobedeciendo al Señor, transgrediendo sus reglas, sus mandamientos, y creen que van a ser salvos. Hablan, practican, hacen como sea. No debe de ser así. ¿Por qué? Porque de otra manera no vas a poder entrar. No es un juego. Si a Israel, hermano, no se le perdonó, ¿se nos va a perdonar a nosotros? No se nos va a perdonar. Si estás aquí. Y dice el 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, o sea, si es que fuera por las obras, la gracia ya no es gracia. ¿Sí entiendes? Si es por lo que tú has hecho, por lo que tú has logrado, entonces no se te escogió por gracia, sino porque tú te has esforzado. Es lo que está diciendo, ¿sí entiendes? Y si por obras, ya no es por gracia, entonces, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, no vinimos o no fuimos alcanzados por nuestro esfuerzo, por nuestra lucha, porque, oh, qué buenas personas éramos. No. Dios en su misericordia le plació alcanzarnos, pero ahora está en nosotros. Y en Él también, porque Él nos ayuda. No solamente es nuestro esfuerzo o nuestro deseo de servir al Señor, sino también es de su ayuda. Pero nuestra parte la estamos poniendo, estamos haciendo nuestro esfuerzo. Eso es lo que debemos de pensar. Hay muchas cosas, hermano, que si te tiene que costar caminar un poco más, si te tiene que costar desvelarte, padecer un poco, hacer cualquier cosa para agradar al Señor, debes de estar dispuesto. Porque ser fiel al Señor donde no hay ninguna dificultad, ninguna necesidad, es fácil. Es fácil, todos son fieles al Señor. Venir, mire hermano, todos los días a los servicios sin ninguna dificultad está fácil. Si tú estás fuerte, tienes
buen carro, no necesitas de nada. Está fácil, ¿sí entiendes? Pero cuando viene la dificultad, los problemas, ¿estás dispuesto a servir al Señor? Es donde se demuestra tu fidelidad, en la dificultad. Y luego dice, el 7 dice, ¿qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero ¿qué dice, hermano? ¿Sí estás leyendo conmigo? ¿Pero quiénes? ¿Sí entiendes? Es muy importante eso que entiendas. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás fueron? ¿Sí están aquí? Mire, hermano, yo sé que para muchos escuchar esto o hablar de esos temas es hablar como de un Dios malvado, un Dios que no es igual con todas las personas. El hombre humano puede pensar, el hombre carnal puede pensar como quiera pensar, pero cuando tú entiendes la autoridad, el poder, la grandeza de nuestro Dios, lo único que le resta al hombre es humillarse. Lo único que le resta al hombre de verdad es rendirse al Señor y suplicarle misericordia. ¿Sí estás aquí? Y no tratar de contender o pelear con Él. Por eso es que el hombre no quiere a este Dios, porque el hombre quiere vivir independientemente, vivir como se le antoja, hacer como quiere y que nadie le diga nada, que nadie le reclame por sus malas obras. Pero si su palabra dice, mira, hermano, que nos preparemos para que en aquel día estemos irreprensibles. ¿Sí sabes qué es eso? Que no tengamos nada que se nos reproche, que se nos reprenda, que no haya nada que estuvimos practicando, viviendo desordenadamente, y en aquel día se nos eche en cara o se nos diga. Si estás aquí, debemos de procurar día a día vivir irreprensiblemente, agradando al Señor. Si te equivocas, rápido retomas el camino, suplicas al Señor misericordia y te vuelves a poner en las sendas de justicia. Si estás aquí. Pero qué hermoso es cuando entiendes que Dios te ha dado un privilegio y con mucha gratitud vienes, le sirves al Señor. Mira, hermano, muchos que han sido llamados, ¿dónde están? Hacen como quieren, desde el más pequeñito hasta el más grande. Si nuestros jóvenes entendieran eso, que tienen un privilegio, ¿no habría gratitud en sus corazones? ¿Estás aquí, hermano? ¿Me entiendes? ¿No habría gratitud? Entender que estabas sin esperanza, sin Cristo, sin herencia, que no había salvación para ti. Pero Dios en su misericordia, por la desobediencia de Israel, endureció el corazón de ellos para darnos a nosotros esa salvación. ¿Sí estás aquí? ¿No es maravilloso? ¿No es algo de alegrarte? ¿No es algo de que dispongas tu corazón, darle gracias al Señor? Porque para nosotros no había esperanza, no había oportunidad. Pero entre esa multitud, Dios le plació escogernos a nosotros. Así como de Israel, aunque son israelitas, aunque sean descendientes de Abraham, no se van a salvar. ¿Sí estás aquí? Y no es porque nomás se me está ocurriendo, tú lo estás leyendo. Dice una vez más el 7, que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo alcanzaron. Dice, sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Sí entiendes? Pérdida de sentidos. Ellos no les importa. Ahora, ¿pasa en muchos que se dicen ser cristianos esto? De los del mundo, hermano, pues pasa. Pero aún en los cristianos, ¿crees que pase? Sí. No importa.
haz como sea, no importa, vive como sea. No entienden. Tratas de explicarles, tratas de hacerle ver el camino. No importa. Todo está bien. Dios no va a decir nada por eso. Tú eres exagerado. Dios ni te dice nada, tú vive como quieras. ¿Sí entiendes? Cuando dice que a estas personas se les dio un espíritu de estupor, es pérdida de los sentidos. Ojos dice, con que no vean, y oídos con que no oigan. Sí tenían oídos, sí tenían ojos, podían ver, podían escuchar, pero no entendían. Sus sentidos estaban embotados. ¿Sí entiendes? Hasta el día de ¿qué? Hasta el día de hoy. Las personas, estos judíos, hasta el día de hoy, los que no son los escogidos, están así. ¿Sí estás aquí? Ahora, quizás tú quisieras salvar a todos los gentiles, y qué bueno, es un buen sentir, un buen deseo. Así como Pablo dice que él mismo, mire hermano, en el capítulo 9, vamos a leer desde el 1, está en el 3, pero para que mires lo que mismo Pablo sentía por Israel. ¿Lo tienes, hermano? Dice el capítulo 9, versículo 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según. ¿Sí entiendes? Él mismo dice, hay una gran tristeza en mi corazón, un gran dolor, porque él está mirando cómo sus familiares, su parentela, se están perdiendo y se van a perder. Yo mismo, dice, deseara ser anatema, o sea, separarme de Cristo, pero ¿qué voy a hacer? Si estás aquí, ¿qué vas a hacer? Porque tus familiares no quieren, ¿te vas a ir al mundo también? Aunque los ames mucho. Ahora, ¿en realidad los amas? Aquí Pablo está diciendo, no se lo está inventando, dice, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Lo que él está hablando es verdad. Él sentía un profundo dolor por su pueblo. No nada más como ahorita las personas como tienen supuestamente mucho amor, pero es mentira. Tú dices que amas a tus parientes y estás del chongo con ellos, peleándote con ellos. Hay muchas veces que el hombre dice palabras nada más como para rellenar, hermano, como decir, oh sí, hay que orar, yo estoy orando, yo los amo mucho. Y nunca oras, solamente dices. ¿Sí entiendes? Para rellenar. Pero en verdad sientes ese dolor porque se están perdiendo tu parentela. Y aunque los ames mucho, como Pablo dice, si Dios no les abre el entendimiento, ¿qué vas a hacer? ¿Irte al mundo con ellos? ¿Sí estás aquí? Él está diciendo, mira, sigue diciendo, que son israelitas, o sea, son de Israel. Versículo 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? No. Yo les estoy preguntando otra cosa. ¿Quién es Dios? Cristo. Ahora, ¿por qué recalco esto? Porque por allá dicen que Cristo no es Dios. Si estás aquí, para que tú tengas en tu mente quién es Dios, Cristo. Por eso es lo que estamos leyendo, dice, según la carne
vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora, a lo que íbamos. Dice, bendito por los siglos, amén. Dice el 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Dice, porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué, hermano? ¿Sí entiendes? Sí descienden de Israel, pero en el sentido espiritual no son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Sí estás aquí? Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, fíjate bien lo que está diciendo, no los que son según la carne, sino los que son según la promesa. ¿Y cuáles son según la promesa? ¿Qué leemos en el Evangelio de San Juan? Que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos. Ahora, ya no es solamente de Israel, sino aún de los gentiles. Entonces es por eso que nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Pero si desobedeces, si no le sirves, otro tomará tu corona, otro tomará tu lugar. Hermano, es tan grande, tan maravilloso, la sabiduría de Dios tan profunda. Muchos de los de Israel que tenían que ser salvos, se les quitó, si estás aquí, lo que tenían, y se nos repartió a nosotros los gentiles. Ahora, no a todos los gentiles. De la misma manera, no todos los gentiles se van a salvar, sino aquellos a los que el Señor ha escogido. Pero si el Señor te ha escogido, debes de vivir para Él. Que nuestros hijos entendieran eso, hermano, o nuestros hermanos. Yo no sé, yo pienso así, me ha hecho mirar así el Señor. Si la verdad, si nuestros hermanos o aquellos que menosprecian este camino entendieran verdaderamente esto, ¿cómo no habría gratitud? O sea, ¿qué más necesitas para ser agradecido con el Señor? ¿Qué más? Se te ha dado un privilegio, una oportunidad que muchos desearan, quisieran, pero para muchos es una carga. Ser cristiano es una carga. Vivir en obediencia, vivir en fidelidad al Señor es una carga, cuando no debería de ser así. Con gusto. ¿Tienes que caminar más? Por una conciencia limpia delante del Señor, caminas más. Como lo que hemos leído en Romanos acerca de las autoridades que Dios ha establecido. ¿Qué dice? ¿Les debes de obedecer por el castigo? No, no solamente por el castigo, dice, sino por una conciencia limpia delante del Señor. O sea, tú vas a obedecer, esté el policía enfrente de ti o no. ¿Sí estás aquí? O no, te paras en el stop poquito, no está el policía y le das. Pero cuando está el policía sí te paras bien. ¿Sí estás aquí? De lejos ya te vas asomando, no se mira a nadie, vámonos. Pero aquí nadie hace eso, ¿verdad? Y digo, sí me paré, no te paraste, poquito me faltó, no lo hiciste. Pero si está el policía, hasta tardas 30 segundos ahí. Y hasta le dices al policía, cuando a ti te tocaba. Si estás aquí, y más si sabes que va a ir atrás de ti el policía, le dices, te toca a ti, pásale. ¿Sí entiendes? Pero cuando tú, por una conciencia limpia delante del Señor, aprendes a obedecer, a hacerlo. Si te equivocas, rápido el Señor te enseña, rápido el Señor, tu conciencia, el Espíritu Santo da testimonio y te habla, no lo hagas, no estuvo bien, no hiciste lo correcto, tienes que hacerlo mejor. Entonces, tú vas siendo obediente en lo poco, el Señor te va preparando. Mira, hermano, todo lo que vivimos aquí es una preparación en tu trabajo, en tu casa, en cualquier lugar.
De verdad. Muchas veces la persona piensa, bueno, mi trabajo es una cosa y la iglesia es otra. No. Allá es lo que Dios te está preparando donde tú vives. Con tus hijos. Te está preparando. Te está moldeando. Si estás aquí. Pero no lo miras así. Tú piensas que no, si alabas mucho y si gritas mucho en la iglesia, entonces ya eres salvo. No. Allá es donde demuestras que eres cristiano. ¿Sí entiendes? Cuando sientes que te aruñan, que te arde el lomo, entonces, si aguantas, estás trabajando bien. Pero si pegas el grito, algo no está bien. ¿Sí estás aquí? Todo lo que vivimos, acuérdate, cuenta delante del Señor. Todo. Es triste porque el hombre piensa que no. O sea, yo he mirado a muchos que en la iglesia sí debes de portarte bien, pero allá no. No, todo lo que hacemos, si así dice su palabra que lo hagamos como para Él, es porque es importante para Él. Como tratas a tu prójimo, a tu compañero, como tratas a tu patrón, tu mayordomo, a tus trabajadores, a quien sea. Dios lo está mirando. Y si no haces lo justo ahí, no se te va a dar lo eterno, lo verdadero. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿Pablo amaba a Israel? Sí. Él mismo quería ser anatema por amor a ellos. ¿Sí entiendes? Si tú dices que amas a tus parientes, no sé cómo clamas o cómo pides. Si de veras los amas, suplica por ellos, pídele al Señor por ellos, soporta por ellos. ¿Sí entiendes? Vamos al capítulo 11, hermano. Gloria a Dios. Ya leímos el 7, el 8. ¿Lo tienes? Dice el 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Ya lo leímos, ¿verdad? Déjate lo leo de una vez. Dice, ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Dice el 9. Y David dice, sean vueltos su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbienle la espalda para siempre. ¿Sí entiendes? Es lo que está hablando de lo que les iba a pasar. Entonces, vamos a leer el 12. Ya leímos el 11. ¿Sí te acuerdas, verdad? Por la transgresión de ellos se nos dio una oportunidad a nosotros. Dice el 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, la oportunidad que tenemos, la riqueza que tenemos es porque ellos desobedecieron. Dice, y si su defección o su separación, su desobediencia, la riqueza de los gentiles, cuanto más la plena restauración, o sea, será de grande bendición si ellos son restaurados para nosotros. Dice el 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la rama restante, la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dice el 17, por si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué dice, hermano? No te jactes contra las ramas. Mira, hermano, no te sientas mejor, no hables nada en contra de Israel.
lo que tenemos, la oportunidad que tenemos, no es porque nos lo hubiéramos ganado. Dios nos la ha regalado. ¿Sí entiendes? No es algo que nosotros logramos con nuestro esfuerzo, es algo que Dios nos ha dado. Que cada uno de nosotros pudiéramos entender eso. Dice, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dependemos de las promesas de Israel. ¿Sí entiendes? No Israel de nosotros. Dice, pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te sientas grande, no te sientas mejor, sino sé temeroso al Señor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice, hermano? A ti tampoco te perdonará. Entonces, sé que quizás lo sabes, lo entiendes, pero no está de más que lo refresquemos, hermano. Nosotros debemos de valorar lo que Dios nos ha dado, no jactarnos. Si aquí está diciendo que si nosotros desobedecemos, también seremos desgajados, ¿cómo es que muchos creyentes, o que se dicen ser creyentes, en muchas congregaciones, viven como sea? Viven transgrediendo los mandamientos del Señor, viven en desobediencia y creen que se van a salvar. Y son de mal ejemplo para los demás cristianos y peor para los del mundo. Porque mira, hermano, muchos cristianos, a causa de no escudriñar la palabra, escuchan a estas personas dando malas enseñanzas, incitando a la iglesia a practicar los males, el pecado, y la iglesia, porque no está estudiada, porque no tiene el conocimiento, corre y practica el mal. Muchos líderes llevan arrastrando multitud de personas que se dicen ser cristianas a causa de que no escudriñan la palabra. ¿Sí entiendes? Y creen que van a salvarse. Ellos dicen, no, pues si el líder, si el pastor, si el ministro, o como le llamen ellos, profeta, no sé qué, apóstol, dice esto, es así. No es así. Así sea un profeta, o que él se autodomine profeta, o pastor, o apóstol, si él está diciendo algo que va en contra de la doctrina, de la enseñanza, en contra de lo que estableció nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué vas a obedecer lo que dice él? Si estás aquí, nadie es sobre la ley, nadie es sobre la enseñanza, sobre la escritura, nadie es sobre lo que Dios ha establecido. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo. ¿Sí entiendes? La escritura, hermano, no se puede cambiar. No se le puede uno brincar y poner uno nuevas reglas. Lo que está establecido, está establecido. Entonces, muchas personas, hermano, por escuchar a estos líderes, supuestamente grandes líderes, van siendo arrastrados, porque les conviene su carne, porque ellos les enseñan que puedes vivir como sea, y no importa. ¿Y qué hacen con todas estas almas? Como dice su palabra, ingenuas. No son sabias, no son entendidas. Son engañadas por estos hombres. ¿Sí entiendes? Le dice una vez más el 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahora, ¿de qué no te va a perdonar? Del pecado, del mal. Dice el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, ¿tú también qué? Si permaneces en esa bondad, porque de otra manera, o sea, si no permaneces, tú también serás cortado. ¿Sí entienden?
Ahora, se nos está reservado esa corona. Pablo dice, mira, abre tu Biblia en la segunda carta de Timoteo. En el capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tienes? Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada, ¿qué dice, hermano? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino que, hermano, ¿sí entiendes? Dice, esa corona, hermano, no solamente a él, dice, sino también a todos los que aman su venida, los que están esperando su regreso. ¿Sí entiendes? Pero todos los que viven en desobediencia, los que no quieren, ellos no quieren que el Señor venga. Si tú amas su venida, la amas porque estás preparado. ¿Sí entiendes? Porque si te haces tú mismo la pregunta, si el Señor viene hoy, ¿te irás con Él o no te irás con Él? Ahora, si tú eres sincero y sabes que no te irás con Él, ¿así quieres que venga hoy? ¿Estás aquí, hermano, hermana? ¿Así quieres que venga hoy? Entonces debe de uno de meditar. Pero Él tiene una corona preparada, dice. No solamente para Pablo, dice, sino para todos aquellos que aman su venida. Mira, y en la primera carta de Pedro, capítulo 5, el versículo 4. ¿Lo tienen, hermano? Entonces, como cristianos, hermano, como verdaderos cristianos, seamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho para con nosotros. Porque de verdad es triste, por eso cuando uno les dice si están contentos, si están agradecidos, muchos les pesa, les cuesta levantar, abrir sus labios y decir, no pueden ni mover la lengua. ¿Sí entiende? Para alabarle les cuesta. Pero no sea para el chisme o para otra cosa. Hasta se les acaba la saliva de tanto que dicen. ¿Sí están aquí? Y no debe de ser así. Debe de haber gratitud en nuestros corazones. Dice el versículo 5, el versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Sí entiendes? Por eso nuestro Señor Jesús dijo: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces vive para el Señor, hermano, esfuérzate, esforcémonos. Mire, hermano, si escuchas por ahí a alguien que está haciendo el camino del Señor más fácil, supuestamente, ten cuidado. Más fácil es para tu carne, pero ¿para dónde te lleva ese camino? ¿Sí entiendes? Si para mi carne este camino es difícil, yo debo de sujetar a esta carne. Porque si me sujeto yo a ella, me va a llevar a la perdición, a la esclavitud, al pecado. Y el fin será mi perdición. Entonces tienes que pensar, ¿sí? Te cansas un poco más, te duele un poco más, pasas dificultades. Como cristiano no puedes atacar para atrás, no tienes que vengarte, tienes que aprender a soportar, tienes que aprender a amar. Y todas estas cosas las sientes muy pesadas.
No puedes practicar como el mundo, no debes de ir como ellos, no debes de hacer como ellos y tú te duele. Ay, era mi oportunidad de ir, de hacer, de practicar. No, hermano. Todas las cosas que te ofrece este mundo, si no son de acuerdo a la voluntad de Dios, deséchalas. Apártate de ellas. Para que de esa manera, hermano, tengas segura tu corona. ¿Sí entiendes? Y puedas estar un día delante del Señor. Lucha Israel, por su transgresión, muchos fueron endurecidos. Muchos cristianos que amaron o dijeron amar al Señor y servir al Señor, mira hasta dónde se han endurecido. Se han vuelto enemigos del Señor, enemigos de la cruz, practicando cosas abominables y se les hace algo normal. Se les ha embotado el entendimiento. No pueden oír, no pueden ver. Ahora creen que viven bien. Creen que lo que están haciendo es bueno. ¿Sí entiendes? Mire, hermano, pocos retoman el camino. La mayoría se extravían y no regresan. Entonces cuidemos nuestro caminar. Vela. Pasa tiempo, medita. No nada más es de venir, decir que somos cristianos y vivir como sea. Cuesta. Sí, porque tu carne está mañada. Tu carne quiere hacer las cosas de la carne y a tu Dios no le agrada. ¿Sí entiendes? Entonces medita en esto, hermano. Te voy a dejar con esto. Sea agradecido con el Señor. Tenemos un grande privilegio. Guarda la promesa. No te olvides de lo que el Señor te ha prometido. Un día Él vendrá en las nubes por nosotros. Si estás aquí, que el Señor te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano.